Un tema muy importante a la hora de hablar de medicamentos y de fármacos en realidad es precisamente las presentaciones farmacológicas que tienen dichos medicamentos. Entonces a continuación vamos a ver cómo es que a muy gran grosso modo se encuentran distribuidos o cuáles serían las diversas presentaciones farmacológicas que pueden presentar estos medicamentos. La primera presentación que encontramos son los polvos. Estos polvos, así como su nombre lo indica, básicamente son medicamentos que están constituidos por algunas sustancias que pueden estar mezcladas con otras y que son pulverizadas muy finamente. Son polvos que son bastante finos, que son fáciles de diluir. Por ejemplo, la leche de pote que conseguimos para los niños menores de 1 año, esa fórmula láctea que se le da a ellos, es precisamente esta misma presentación farmacológica, ¿no? Son unos polvos muy finos, bastante pulverizados, no vienen como que granulados, ni mucho menos, y a la hora de reconstituirlos, bien sea con agua, con jugo, con leche, como lo que sea, pues obviamente se forma una mezcla bastante homogénea y fácil para diluir o fácil para poder ingerir. Hablamos también de otras presentaciones que son los granulados. Los granulados son aquellas presentaciones en donde el medicamento viene en forma de gránulos, de allí su nombre. Estos gránulos son como pequeñas, ¿cómo le podríamos decir? Pequeños granos, pequeños formaciones, ¿cómo le podríamos decir? Que están recubiertos básicamente por azúcar o son bastante azucaraditos o se les siente bastante dulzor, ¿no? Una de las granuladas que usualmente nosotros más comúnmente vemos en el mercado es la famosa cola granulada, que viene como en estos pequeños gránulos y que si nosotros probamos directamente de esos granitos, vamos a notar que son sustancias bastante azucaradas. Existe otra presentación farmacológica que son las cápsulas. Las cápsulas son digamos que una presentación farmacológica que está bastante caracterizada por el hecho de que el principio activo está recubierto por una capa de gelatina, que en estos casos serían como 2 recubiertas gelatinosas, en cuyo interior se encuentra el medicamento como tal en presentación de polvo. Entonces, si ustedes abren una de estas capsulitas a la mitad, ustedes van a notar que el contenido viene en polvo, ¿cierto? Entonces, esto facilita muchísimo, esta capa de gelatina facilita muchísimo la ingesta de estos medicamentos. Valga la aclaración que estos medicamentos o estas presentaciones farmacológicas vienen diseñadas específicamente para la vía oral. Si ustedes toman una de estas capsulitas y las dejan mucho tiempo en agua, la cápsula de gelatina va a empezar a desintegrarse y por lo tanto ustedes van a notar que ese polvo que viene en su interior se va a empezar a liberar. Así que una de las recomendaciones que se toma o que se le presenta al paciente al momento de tomar una cápsula es que no demore mucho tiempo con la cápsula metida en la boca, porque esa capa de gelatina viene diseñada para que apenas entre en contacto con el agua empiece a desintegrarse. Otra presentación que es bastante parecida a las cápsulas pero tiene algo de diferencia son las grajeas. Las grajeas, digamos que tienen esa presentación que por fuera son una capa de gelatina y en cuyo interior viene el medicamento. Siendo que aquí la principal diferencia con las cápsulas, que fueron las que vimos anteriormente, es el hecho de que las grajeas básicamente están constituidas en su interior por un líquido, no por un polvo, así como lo vimos anteriormente con las cápsulas. Entonces, esto quiere decir que si ustedes toman, por ejemplo, una aguja y pullan estas grajeas, van a empezar a notar que de estas grajeas van a salir un líquido, ya no va a salir polvo. Usualmente estos líquidos que se agregan aquí son sustancias o son líquidos bastante aceitosos. De hecho, uno de los medicamentos que más comúnmente nosotros podemos conseguir en esta presentación de grajeas es la vitamina E.
Existen también otras presentaciones farmacológicas que son las llamadas perlas. Las perlas yo siempre las he llamado como las perlas, hacen referencia como si fuesen una grajea chiquita, una grajea pequeñita. Es como la hermana menor de las grajeas. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene la misma composición, tiene la misma, digamos que sí, la misma constitución que las grajeas. Son sustancias que por fuera vienen diseñadas por una gelatina y que por dentro contienen pequeñas cantidades de líquido, ¿ya? No vamos a encontrar una cantidad de líquido más grande, así como la que vimos en las grajeas, sino unas condiciones o digamos que unas cantidades mucho menos o mucho menores, ¿no? En comparación con las grajeas. Entonces, imagínense que las perlas son exactamente que una grajea, pero con menos cantidad de líquido en su interior. Es exactamente lo mismo. Y otra diferencia es su forma. Usualmente las grajeas son bastante alargadas, son cilíndricas, mientras que las perlas son más redondeadas y más achatadas. Encontramos también lo que son las tabletas o comprimidos. Estas tabletas hacen referencia a que en el laboratorio existe, digamos que la presentación del medicamento que viene en polvo, y ese polvo se lleva a una máquina en la cual se comprime o se compacta muy bien para tener esta forma circular, como ustedes la gran mayoría de los comprimidos ustedes lo van a ver, o bien alargadas. Entonces esto es básicamente lo que hace referencia, ¿no? De allí su nombre de comprimidos, precisamente por el hecho de que se compactan, se comprimen muy bien para poder entonces compactar muy bien ese polvo tan fino, y que posteriormente permita la ingestión de esa tableta por vía oral. Encontramos también las pastillas. Las pastillas pueden ser muy parecidas a las anteriores, a las tabletas, siendo que estas pastillas sí cuentan con un excipiente, que en este caso sería una capa exterior algo azucarada, que puede facilitar la ingestión del medicamento, ¿no? Usualmente la mayoría de las tabletas, por no decir que todas, no traen ese excipiente, y por lo tanto cuando el paciente va a tomarse esa tableta, sí se le dificulta un poco la ingesta, bien sea en el tamaño que trae la presentación farmacológica o bien en su sabor. Usualmente, como no tienen este excipiente, no tienen esta capa externa, son bastante amargas al tacto, ¿no? Bueno, al tacto no, al gusto más bien. En cambio, las pastillas sí cuentan con ese excipiente, sí cuentan con esa capita de excipiente, que usualmente son algunas sustancias azucaradas y que obviamente facilitan muchísimo la ingesta por parte del paciente, porque no se le va a sentir el sabor tan amargo al medicamento. Encontramos otra presentación que son los supositorios. Los supositorios son aquellos medicamentos que vienen diseñados específicamente para administrar por la vía rectal. Son medicamentos, así como lo ven en pantalla, que tienen forma de bala, precisamente porque se necesita esa forma para poder ser penetrados en el recto, ¿no? A través del recto. ¿Qué pasa con estos supositorios? Que ellos normalmente vienen diseñados para diluirse con el calor corporal. Por lo tanto, cuando el paciente, se le prescribe algún tipo de supositorio, siempre tenemos que hacerle la aclaración de que guarde el resto de los supositorios que no va a utilizar inmediatamente en la nevera. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que si deja los supositorios afuera, en el medio ambiente, en la mesa del comedor o algo así, pues los supositorios se van a derretir y obviamente que ya no van a funcionar. Entonces los supositorios que no esté utilizando se tienen que guardar en la nevera, obviamente con las normas o digamos que los cuidados necesarios para que estos medicamentos no entren en contacto pues con el resto de los elementos que hay en la nevera, restos de comida, restos de alimentos que puedan contaminar al medicamento como tal. Otra presentación que viene para la vía rectal son los famosos enemas, que son estos que tenemos aquí.
Si ustedes ven estas bolsas de enema, ustedes lo van a notar bastante parecido a las bolsas de soluciones endovenosas que vienen prescritas para cuando a un paciente se le tiene que pasar medicamentos por vía venosa, ¿cierto? Son bastante parecidos los enemas, obviamente que en este caso sería precisamente para pasar por la vía rectal. Esta cánula que ustedes ven al final, aquí justo al final, es una cánula que viene previamente lubricada y es esta cánula que es la que se va a introducir en el recto del paciente. Luego nosotros digamos que partimos esta llave de seguridad que está justo aquí en la base de la bolsa e inmediatamente después se permite el paso del líquido de esta bolsa hacia el interior del recto del paciente. Usualmente estos medicamentos vienen diseñados para tratar, por ejemplo, problemas de estreñimiento más que todo, cuando el paciente está bastante constipado, que lleva muchos días sin poder defecar, y entonces pues se le administra estos enemas como para poder ablandar las heces y que el paciente pues pueda evacuar inmediatamente después. ¿Qué es lo que hay que pedirle al paciente cuando nosotros vamos a utilizar esta presentación farmacológica? Que el paciente va a sentir presión digamos que en el recto, y esa presión se va a, digamos que, a interpretar por parte de el cerebro del paciente como unas ganas inmediatas de ir a evacuar. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Que trate de aguantar el líquido tanto tiempo como se pueda posible, precisamente para que le dé chance al medicamento de poder actuar y de poder envolver esas heces que hay que evacuar, ¿no? Entre más tardío, es decir, entre más aguante el paciente allí con el líquido en el recto, pues mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho mejor el efecto que cause en el paciente. Entonces, siempre hay que decirle al paciente que trate de aguantar tanto tiempo como sea posible, y hasta cuando ya sienta que efectivamente ya no puede aguantar más, que ya no da espera alguna, pues entonces hasta ese momento que vaya al baño, y se espera que el paciente con la aplicación de este enema pues pueda evacuar las heces que tiene contenidas. Existen otras presentaciones farmacológicas que son los óvulos. Los óvulos son muy parecidos a los enemas, a los supositorios, en el sentido de que ellos están, digamos que, diseñados para poder diluirse con el calor corporal. En eso se parecen, ¿no? Pero estos óvulos se utilizan es para la vía vaginal, es decir, se aplican en la vagina. Entonces, estos óvulos vienen en forma como de óvulos, valga la redundancia, de ahí su nombre precisamente, pero yo los asocio más que todo como que a una forma de lágrimas, de una gota de agua más que todo. Entonces, estos óvulos se tienen que colocar bien profundo en la vagina, y utilizan las mujeres más que todo para tratar infecciones de tipo micóticas, más que todo en el aparato reproductor, ¿no? Entonces, básicamente se utiliza es para eso. Existen también otras presentaciones que también están asociadas a los óvulos, que son la aplicación en la vagina, que son las cremas vaginales. Que las cremas vaginales son aquellas cremas que nosotros utilizamos en el ambiente clínico también para tratar infecciones más que todo micóticas en la vagina de la mujer, ¿no? Eso consta de una crema, de un tubo que contiene pues obviamente el medicamento, y viene con unos aplicadores. La idea es que la mujer llene el aplicador con el medicamento que está contenido en el tubo, y todo ese contenido de ese aplicador lo descarga dentro de la vagina. Es decir, la mujer con el aplicador tiene que introducírselo a nivel de la vagina, y una vez que se le introduzca, pues entonces descargar el medicamento que ha previamente cargado, ¿no? Este aplicador se tiene que desechar, no es reutilizable. De hecho, estas cremas vaginales vienen con varios aplicadores, dependiendo del número de días que tenga de tratamiento, ¿no? También hay otras presentaciones que son las pomadas o ungüentos. Estas pomadas son las que nosotros utilizamos más que todo para la aplicación de medicamentos a nivel tópico, es decir, a nivel de la piel. Y usualmente estos medicamentos tienen una base oleosa o bastante aceitosa, porque esa base aceitosa es la que le permite fijarse en la piel
para que el medicamento le dé chance de poder actuar, ¿no? De que pueda ser absorbido por la piel y obviamente pues pueda hacer el efecto que deseamos, ¿no? Entonces ustedes van a notar que hay algunos medicamentos que apenas uno se lo coloca en la piel dejan una sensación bastante grasosa en la piel, unos más que otros dependiendo en la forma como están constituidos, pero casi todos ellos vienen de la misma manera, ¿no? Siempre tienen una base oleosa y sobre esa base oleosa es que digamos que se presenta o se fija ese principio activo para poder permitir que la piel posteriormente los pueda absorber. También encontramos las inyecciones, que son básicamente todos aquellos medicamentos que nosotros podemos aplicar a través de las diferentes vías parenterales, ¿no? Bien sea a través de medicamentos intravenosos, intramuscular, subcutáneos o intradérmicos. También encontramos los jarabes, que son medicamentos cuya presentación están dados para la vía oral. Estos jarabes son los medicamentos que usualmente ustedes van a ver en las preparaciones que vienen para niños más que todo, porque los jarabes tienen una particularidad que es que son bastante azucarados, son bastante dulces al gusto, y esto que obviamente en el caso de los niños facilita muchísimo la administración del medicamento, porque ellos no lo van a sentir amargo, no lo van a sentir para nada desagradable, así que va a ser mucho más fácil que el niño tolere la administración de ese medicamento, ¿no? Y usualmente estos jarabes vienen también con una particularidad de que son bastante coloridos a la vista, vienen con colores bastante fuertes, como colores naranja, color rojo, o color así como digamos que una combinación entre ambos, pero son definitivamente colores bastante llamativos, ¿no? Esto puede ser bueno, pero también tiene su parte digamos que preventiva, ¿no? En el caso de que el niño le pueda llamar mucho la atención este tipo de sustancia por cómo saben y por cómo se ven, entonces se puede dar el caso en el cual si de pronto no estamos pendientes a los medicamentos, al almacenamiento correcto de los medicamentos dentro de la vivienda, pues puede haber una situación en la cual un niño puede alcanzar un frasco de estos, se puede tomar todo el contenido del frasco y pues pueda terminar con algún tipo de intoxicación debida a estos medicamentos, ¿no? Entonces es muy importante mantener estos medicamentos fuera del alcance de los niños. Encontramos otro tipo de presentaciones farmacológicas que son las emulsiones. Las emulsiones son unas sustancias o son unos medicamentos que vienen diseñados con una base aceitosa, ¿ya? Estos medicamentos también vienen prescritos para la vía oral, pero siempre van a tener una base aceitosa, es decir, siempre tienen una base grasa. Y a partir de allí es que se agregan, digamos que diversas sustancias. Las emulsiones o la emulsión más común que nosotros vemos aquí en Colombia es la emulsión de Scott, bastante familiar para muchos de nosotros y siempre tiene esa base aceitosa, ¿no? En este caso ese medicamento es una esencia de hígado de bacalao, entonces es aceite de hígado de bacalao junto con algunas otras sustancias que se le agregan allí a la emulsión, ¿no? Existe también otra presentación que son los colirios. Los colirios son estas presentaciones de fármacos que vienen diseñados para la vía oftálmica, es decir, para aplicar en los ojos. Digamos que vienen en estos tubitos, bueno, tubitos no, en estos frasquitos que vienen de forma líquida para administrar en el ojo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que siempre que nosotros vayamos a aplicar un colirio, siempre debemos retirar a una distancia prudente la punta del colirio. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene algún tipo de infección activa en el ojo, obviamente que entre más cerca tenga el contacto esta punta del colirio con el ojo, existe mucho más chance de que el colirio se contamine. Entonces siempre hay que guardar una distancia bastante prudente para evitar que pues obviamente que el colirio se infecte. Usualmente estos colirios vienen en frascos pequeñitos porque las dosis que nosotros aplicamos de los colirios vienen siendo de a 1 o 2 gotas máximo por cada uno de los ojos que tiene
el paciente. Entonces serían básicamente 4 gotas por dosis. Y ustedes van a notar que estos colirios, por eso es que vienen en unas presentaciones bastante pequeñitas, traen un poco contenido usualmente, a no ser que aquellos medicamentos que estén diseñados para uso constante, para uso de todos los días, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, muchachos, esta ha sido la presentación del día de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias.